lo que podemos confiar en ti, Señor. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Tú eres mi roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a declarar una vez más que Él es roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Eres mi roca eterna. Oh, Eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. aleluya. Oh Dios, tú eres nuestra roca fuerte. Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mar, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su hacedor. Un rostro el velo en dos, un clamor triunfal, todo
Amén. Gracias por el poder de la cruz. Quiero hacer llegar un saludo cordial a todos ustedes, estimados hermanos y amigos, siempre agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de poder reunirnos en esta ocasión para leer su santísima palabra. Hoy, domingo, que es el día de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, ya hemos iniciado la serie de prédicas en el libro de Primera de Corintios, y esta serie continuará a lo largo de este año, hasta finalizar este año. Y mis hermanos, esta mañana nos corresponde el capítulo 2 de Primera de Corintios. Así que les animo, por favor, donde ustedes se encuentran, tomar sus Biblias y abrirla en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 16. Realmente vamos a leer todo el capítulo 2. Así que una vez más, estimados hermanos y amigos, vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 16. Y antes de leer la palabra del Señor, acerquémonos pues en oración al Señor para pedirle que nos dé entendimiento y sabiduría. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra para leerla juntos. Sabemos, Señor, que vivimos en un tiempo de dificultades, en un tiempo de profunda necesidad, un tiempo de dolor. Precisamente en este tiempo, Señor, nosotros necesitamos más de ti. Necesitamos, Señor, de tu alimento espiritual. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos cada día enfocar nuestra mirada en ti, bendito Señor. Y perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona nuestras faltas y pecados. Si tal vez durante estos días no hemos estado leyendo tu palabra, si tal vez no hemos estado obedeciendo, Señor, lo que tú nos ordenas, perdónanos, Señor. Y queremos suplicarte, Padre, por favor, que nos permitas, Señor, entender tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Pon en nosotros la voluntad, la disposición para poder atesorar tu palabra como lo que realmente es, tu palabra, tu voz para cada uno de nosotros. Oh bendito Señor, pon en nosotros, pues ruego una vez más esa disposición, ese deseo, ese anhelo por tu palabra, que nada nos distraiga durante estos minutos, Señor, para poder comprender tu palabra. Enséñanos, guíanos, Padre, es nuestra súplica, mientras nos acercamos ante ti en el glorioso y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muy bien, entonces estamos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 hasta el versículo 16. Y así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las palabras con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El apóstol Pablo continúa haciendo el contraste entre los dos tipos de sabiduría que hemos visto la semana pasada. La sabiduría humana por un lado y la sabiduría divina, la sabiduría de Dios por otro lado. Son dos tipos de sabiduría totalmente y radicalmente opuestas el uno del otro. La sabiduría humana, entiendas aquí la filosofía del hombre, ese proceso de pensamiento, esa búsqueda de cuál es la esencia de las cosas, esa búsqueda de cuál es el origen de todo, esa búsqueda de cuál es el propósito de todo, la causa última de todo, esa búsqueda del conocimiento último, que es la filosofía humana, no tiene comparación con la sabiduría de Dios, que es la respuesta de Dios a todas las inquietudes que el ser humano tiene de carácter espiritual. Ahora, esta filosofía, esta sabiduría, por definición, filosofía es amor a la sabiduría, es esa disposición, es esa búsqueda del saber. Vuelvo a decir, esa búsqueda del saber por el conocimiento, el origen de todas las cosas, la naturaleza y la esencia de todas las cosas, el amor al conocimiento, filosofía. Y en días del apóstol Pablo, en Corinto, mientras él había establecido la iglesia de Corinto, y en todo el mundo griego, en todo el mundo romano de esa época, realmente la sabiduría se había desarrollado y habían corrientes de filosofía humana que estaban impregnando la manera de pensar, la cosmovisión de la sociedad en ese tiempo, al cual Pablo tiene que enfrentarse mostrando la verdad, mostrando la sabiduría de Dios en contraposición a esa sabiduría humana que tiene sus limitaciones. Y precisamente de eso estaremos hablando en esta mañana en nuestra meditación. Hablaremos acerca de la sabiduría humana es insuficiente. Ese es el tema de este mensaje. La sabiduría humana es insuficiente. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar 3 razones por las cuales esta sabiduría humana tiene sus limitaciones y es insuficiente, es deficiente. Cuando se trata de conocer a Dios, cuando se trata de acercarnos a Dios, esta sabiduría humana no puede compararse con la sabiduría de Dios. Entonces, 3 razones por las cuales la sabiduría del hombre es insuficiente, es totalmente insuficiente. En primer lugar, porque la sabiduría humana nunca puede producir fe. La fe verdadera, la fe salvadora, la fe, esa confianza en Dios no brota, no nace de la sabiduría humana. Y eso nos dice claramente aquí los primeros 5 versículos de 1 de Corintios en el capítulo 2. Y voy a leer, dice así: así que hermanos, miren, aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos, a la iglesia, a los miembros de la iglesia de Corinto. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo dice, yo al visitarles a ustedes, yo no fui con palabras elocuentes, yo no fui con esa oratoria bien sofisticada, bien desarrollada, que estaba de moda en ese tiempo, que había sido desarrollada por diversos filósofos griegos, por diversos oradores sabios de esa época. Si me acompañan un momento a Hechos en el capítulo 17, vamos a ver que justo allí en la época del apóstol Pablo había dos escuelas o dos corrientes filosóficas que estaban muy en boga en aquellos días. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Anoten por favor, hermanos, esos versículos que nos van a ayudar para el estudio posterior en la casa. Dice así, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí tenemos a los epicúreos y a los estoicos. Los epicúreos eran los materialistas de esa época. El propósito de la vida es el placer, y el placer ahora al mínimo dolor, al mínimo sufrimiento. Esa era la tesis, esa era la enseñanza en síntesis de los epicúreos. Ellos pensaban solamente en la vida terrenal. Ellos pensaban solamente en el ahora, de que el propósito del ser humano es el goce, el disfrutar, el placer. Y esta mentalidad y esta cosmovisión realmente había impregnado también a los habitantes de Corinto, entre ellos a quienes después fueron miembros de la iglesia de Corinto. Por ejemplo, es muy interesante leer numerosas preguntas personales que los habitantes en esa época se hacían y realizaban a los oráculos de Delfo. Delfo era una ciudad antigua que quedaba más o menos al noroeste de Corinto, al norte también de Atenas, ¿no? La ciudad de Delfos, y ahí se realizaban estos oráculos, este tipo de profecías, donde las personas con problemas, personas con necesidades, se acercaban a este oráculo. Por ejemplo, se encontraron allí algunos inscritos de algunas preguntas, algunas necesidades que le presentaban a este oráculo de Delfos. Por ejemplo, una pregunta que hacían es la siguiente: ¿cómo puedo convertirme en padre? ¿A dónde iré? ¿Dónde me estableceré para vivir? ¿Lograré mis metas? Entonces, todas las preguntas que se hacían son de asuntos de esta vida, como ustedes han podido escuchar, y sobre cómo saldrán las cosas en esta vida y ahora. Las preguntas, por lo tanto, surgían en ese tiempo de las enfermedades, del temor a la muerte, del temor al hambre. Las preguntas surgían producto de la presencia de las guerras, las oportunidades que deseaban conseguir y cosas por el estilo. Entonces, la perspectiva de estos filósofos era absolutamente terrenal, era absolutamente materialista. Ellos eran los epicúreos, mientras que los estoicos, su perspectiva y su cosmovisión era la razón. Y ellos decían que todo es Dios. Eran algo así como los panteístas. Todo es Dios. Todo es Dios. Y cuando digo todo, me refiero a todo lo que está visiblemente y es palpable. Entonces, si nos damos cuenta, estos filósofos realmente, su perspectiva era solamente en lo terrenal. Y para estas personas la salvación tenía que ver con la salud. Si hablábamos del término salvación con los griegos, ellos entendían salvación como salvación sinónimo de buena salud, nada de enfermedades. Cuando hablábamos de salvación, ellos entendían en lo económico. Salvación significa prosperidad, éxito.
Ellos no entendían que la salvación, según la sabiduría de Dios, salvación quiere decir reconciliarse con Dios. Salvación quiere decir estar libre de la ira venidera de Dios. Salvación quiere decir tener paz con Dios y ser salvo. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, una vida transformada y una vida renovada, totalmente reconciliado con Dios, libre de cualquier culpa. Ellos no entendían la salvación en esos términos. Y saben, hermanos, eso se parece, me hace pensar mucho en la situación actual. Lo mismo sucede en nuestros días. Incluso nosotros, antes de conocer a Cristo Jesús, pensábamos en términos salvación como sinónimo de libertad de las enfermedades, salvación como sinónimo de libertad de la pobreza, salvación como sinónimo de libertad de problemas familiares, salvación como sinónimo de éxito, prosperidad. Y realmente era una perspectiva meramente material, una perspectiva meramente terrenal. Ahora, por eso digo, según lo que el apóstol Pablo ha venido predicándoles a los corintios, Pablo dijo, yo no he venido con ese tipo de sabiduría, yo no he venido a ustedes con ese tipo de elocuencia que está enfocada solamente en lo terrenal. La sabiduría humana tiene su utilidad para entender, para diagnosticar, para explicar todo lo que vemos, todo lo que tocamos, pero de ninguna manera entiende la situación espiritual, la situación moral verdadera del ser humano. Por esa razón, el ser humano en esa época y en nuestros días, vuelvo a decir, hablamos de salvación en términos de prosperidad, en términos de riqueza, salvación en términos de éxito. Y no pensamos que salvación es sinónimo de libertad del pecado, perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios, una nueva vida generada en nosotros, libres de la maldición, libres del infierno. Ya no pensamos en salvación en esos términos. Y mucho me temo que, lamentablemente, eso también se ha metido dentro de muchas congregaciones, de muchas iglesias. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, este mensaje de la salvación a través de un Redentor, este mensaje de la salvación a través de Jesús de Nazaret, en la época del apóstol Pablo, no era bien recibido. En nuestra época tampoco es bien recibido. Es ridiculizado. Y voy a leer lo que continúa en Hechos capítulo 17, mis hermanos. Miren, recuerden, Pablo estaba hablando con los estoicos, con los epicúreos, con estos filósofos. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 31. Pablo les está hablando a estos filósofos y a mucha gente en Atenas. En el versículo 31, Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Muchos se burlaban. Porque la perspectiva era solamente lo terrenal. La perspectiva solamente era lo material, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Saben, hermanos, Cristo Jesús no va a tener sentido en la mente de las personas hasta que las personas puedan comprender, puedan entender su total desgracia espiritual delante de Dios, la profunda falta que el ser humano ha cometido delante de Dios por haberse alejado de Él. Lo terrible que es el desinterés por Dios. Esto es un poco paradójico. Recuerden que filosofía en su etimología quiere decir amor al conocimiento. Esa disposición de la búsqueda de la verdad. Eso quiere decir filosofía. Pero curiosamente, cuando se refiere a Dios, el ser humano no tiene esa disposición, no tiene esa voluntad, el ser humano no tiene ese deseo de acercarse a Dios. No quiere hacerlo. Y lamentablemente su perspectiva solamente es terrenal. Por esa razón, Pablo, cuando escribe a los Corintios, Pablo les dice en el versículo 2,
Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje que Pablo estaba predicando. Pablo fue a la iglesia de Corinto y Pablo les dijo, el objetivo de mi venida es anunciarles lo que ustedes necesitan. Y lo que la sociedad y el mundo necesita realmente es un Salvador. Un Salvador que permita la reconciliación con Dios Padre. Un Salvador que quite la carga de culpa de nuestros espíritus. Un Salvador que dé un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Un Salvador que nos dé una nueva vida. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Pablo lo sabía muy bien. Probablemente los corintios no lo podían entender. Pero Pablo dijo, yo he venido a ustedes y traigo a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es lo que ustedes necesitan. Amados hermanos. Lo mismo pasa hoy en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nuestro mundo, qué es lo que nuestro país necesita? ¿A quién necesita realmente nuestro país? Ahora que vamos a tener un nuevo gobierno, todos deseamos que el Perú avance, todos deseamos que no haya corrupción. Todo el mundo habla de cero corrupción, pero eso es algo absurdo. Porque el único que puede quitar la corrupción de nuestras vidas es solamente Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestro corazón de nuestra maldad. Porque por naturaleza nosotros estamos propensos a la maldad. Por naturaleza nosotros estamos propensos a la rebeldía. Pablo lo sabía muy bien. Dios lo sabe muy bien. Por eso Pablo dice, el mensaje que yo vengo a traerles es a Cristo Jesús crucificado. ¿Qué quiere decir Cristo Jesús crucificado? La cruz, señal de muerte. La cruz, señal de la ira de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, todos somos culpables. Todos estamos en falta delante de Dios. Y solamente alguien nos puede salvar. Ese es Cristo Jesús, que vino a ofrendar su vida en reemplazo por nuestra vida. Por eso Pablo dijo, ese es mi mensaje. Y en el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, con debilidad. Probablemente, algunos estudiosos dicen, porque después de haber predicado en Atenas y después de que la gente se burló de la prédica, Pablo estaba tal vez preocupado, Pablo estaba un poco temeroso. Y al llegar a Corinto, esa sensación le acompañaba todavía, pero Dios le animó. Miren qué le dijo Dios en Hechos, en el capítulo 18, amados hermanos. Así que voy a leer un momentito. Hechos, capítulo 18, en el versículo 9. Hechos 18, 9. Voy a pedir que anoten, por favor, en un cuaderno para que puedan leer en casa posteriormente. Hechos 18, 9 y 10 dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas, no te calles, Pablo, habla, yo te voy a proteger, yo tengo mucho pueblo, yo tengo mucha gente en este pueblo. Habla. Mis amados hermanos, esta es la sabiduría del Señor. Es lo único que va a transformar la vida del hombre. Es lo único que va a transformar la vida de nuestra sociedad. Dios, este mensaje de que todos necesitamos un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Necesitamos el perdón de pecados, la esperanza de la vida eterna, y eso a través de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en el 4 y 5, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, aquí está, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, yo no quiero que ustedes dependan de mis habilidades o de mi elocuencia, de mi manera de presentarles. No, yo quiero que su fe esté establecido en la verdad. Lo único que sirve de base para nuestra fe, mis amados hermanos, es la verdad de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que con esa muerte el Señor Jesucristo nos da la salvación y la vida eterna. Necesitamos apropiarnos de esa verdad. Necesitamos ser conscientes de nuestra falta, estimados hermanos. Entonces, ¿por qué la sabiduría humana es insuficiente? Porque no produce fe.
La sabiduría humana está centrada en lo terrenal. La sabiduría de Dios es lo que va a producir fe en el corazón de la persona. En segundo lugar, la sabiduría del hombre también es insuficiente porque Dios ha dado a conocerse a sí mismo, Dios ha dado a conocer su verdad a través del Espíritu Santo. Dios ha dado a conocer su verdad a través del Espíritu Santo. Y eso está desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Y voy a leer, dice así el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí la palabra madurez es un sinónimo de cristiano. Recuerden que aquí Pablo está haciendo un contraste entre el cristiano y el no creyente, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Por eso cuando habla de madurez no está hablando de un cristiano maduro en la fe, está hablando simplemente de un cristiano. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Ahora, Dios va a dar esta sabiduría humana, no a través de las personas que están ahí con su sofisticación, los líderes de la cultura, los líderes de opinión de esa época, los que forman las opiniones, los grandes maestros de la época, los grandes funcionarios políticos de la época. Dios no va a transmitir su sabiduría a través de esas personas. Dios dice va a transmitir su sabiduría a través de su Santo Espíritu, no a través de estas personas, no a través de estos príncipes de este siglo. Cuando la Biblia dice príncipes de este siglo, en ese contexto se está refiriendo a los filósofos, se está refiriendo a los grandes maestros, a los grandes oradores, a los líderes políticos de la época en Corinto, de estos que están a la vanguardia en cuanto a oratoria y en cuanto a retórica. Dios dice, no, la sabiduría de ellos es sabiduría que perece. Cuando dice en el versículo 6, la última parte, que esa sabiduría es que perece, quiere decir que es ineficaz, que esa sabiduría es impotente para conocer a Dios, es insuficiente. Esa sabiduría literalmente tiene fecha de caducidad. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Pero luego el Señor, hablando de la sabiduría de Dios, dice que está oculto en el versículo 7. Y Dios ha decidido guardarlo para nosotros, para su pueblo, para la iglesia. Dice que está oculto. Cuando dice oculto quiere decir que está cubierto, que es como un misterio, está cubierto. Que en su determinado momento Dios lo va a descubrir para ver de qué se trata esa sabiduría. ¿Cuál es ese conocimiento? Y en el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, si lo hubieran conocido. Esto es una referencia a lo que el profeta Isaías decía en Isaías 64, 6. Dice así, en el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ¿no? Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es uno de los textos más conocidos de Primera de Corintios y mucho me temo, hermanos, que también es un texto mal usado, mal entendido. Muchos piensan que ese texto habla del cielo, habla de las cosas magníficas y gloriosas que nuestra mente no podría imaginarse. Entonces nos está hablando del cielo. Y realmente no, hermanos. Es cierto, el cielo, la presencia de Dios es glorioso, es inimaginable. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando del cielo. Cuando dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, esta es una referencia a la sabiduría divina. Esta es una referencia a ese mensaje de Dios que estaba cubierto, que era incapaz el ser humano por sus propios esfuerzos saber entender y descifrar ese mensaje.
Es más, el ser humano ni quería comprender ese mensaje porque lo tildaba de tontería, lo tildaba de un absurdo. Recuerden que para las personas que se pierden esta sabiduría de Dios, este mensaje de Cristo muriendo en la cruz es un completo absurdo. Es un completo absurdo. Incluso para los propios judíos, ellos que esperaban a su Mesías, llegó nuestro Señor Jesús de Nazaret, joven de 33 años, muriendo en la cruz. Él vino y murió en la cruz. Juan el Bautista claramente en su primer sermón dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un judío, al escuchar la palabra Cordero de Dios, un judío sabía claramente que un cordero servía para morir y para que su cuerpo sea ofrecido en holocausto. Entonces ellos entendían y dijeron: Jesús, Cordero, Jesús sacrificado va a ser. Los judíos no entendieron. Hasta el día de hoy ellos no aceptan a Cristo Jesús como el Mesías, porque ellos realmente tenían una cosmovisión distinta. Ellos creían que el Mesías vendría en gloria y en poder, y de ninguna manera vieron la parte de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, un texto que ellos no han llegado a comprender, dice lo siguiente: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Por esa razón los judíos decían: ¿cómo este nazareno que fue crucificado va a ser nuestro Mesías? Es un absurdo. La Biblia dice que es maldito el que muere crucificado, maldito el que esté colgado de un madero, maldito. ¿Cómo puede ser él el Mesías? Por eso la Biblia dice que para los judíos era un tropezadero. Para los griegos, la clase sofisticada en sus pensamientos, ellos decían que este conocimiento es absurdo. Por eso la Biblia dice que ojos no vieron, oídos no oyeron. Eso quiere decir, el hombre no tiene la capacidad para comprender esto. Hay un grafito que los arqueólogos descubrieron hace algunos años atrás en sus excavaciones en el Monte Palatino, cerca de Roma, en el Monte Palatino. Este grafito data del año 200 aproximadamente. Y en este grafito, ahí tenemos un dibujo donde se representa a un muchacho que está de pie en actitud de adoración con las manos levantadas. Y el objeto de la adoración es una figura en una cruz. Es una figura en una cruz. La figura tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un burro. Cuerpo de hombre en la cruz con la cabeza de burro. Y debajo de ese dibujo está escrito lo siguiente: Alexámenos adora a su Dios. Alexámenos adora a su Dios. Miren, este dibujo es una muestra clara de la burla que hacían las personas de los cristianos. Para ellos, el mensaje de un rabino judío que moría en la cruz del Calvario y que su muerte era lo que daba sentido a todo, que su muerte era lo que daba esperanza a la humanidad, que su muerte era lo fundamental para transformar el mundo, era un absurdo para ellos. Ellos no lo podían entender. Ellos decían: ¿cómo puede la muerte de ese rabino, de Jesús, ser la pieza fundamental de la historia? ¿Cómo? No lo podían aceptar. No lo podían aceptar. Por esa razón, mis hermanos, la Biblia claramente dice en 1 de Corintios, que es nuestro pasaje, avancemos, en el versículo 10 dice, 1 de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es imposible este conocimiento adquirirlo por nuestros esfuerzos y medios humanos. Es Dios quien tiene que presentarlo. Es Dios quien tiene que darnos a conocer. Y aquí tenemos entonces la doctrina de la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos revela. Entonces Dios reveló su voluntad. Dios reveló este mensaje. No fue este mensaje construido por la sabiduría de los hombres.
Este mensaje no es la acumulación del conocimiento de los seres humanos, la experiencia, acumulación de razonamientos filosóficos que al final se constituyó en la Biblia. No, amados hermanos. Este conocimiento, esta sabiduría viene de Dios. Es el Señor quien la reveló a los apóstoles y los apóstoles lo han escrito y lo tenemos aquí en la Biblia. No es como algunos piensan y dicen que el mensaje del Evangelio es la invención de la iglesia, que la iglesia ha inventado de ninguna manera el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Solamente Dios la ha revelado. La iglesia no inventa nada, la iglesia simplemente transmite lo que hemos recibido. Y en el versículo 11, la analogía es bastante simple. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las obras de Dios, sino el espíritu de Dios. Es simple. ¿Quién puede conocer tu pensamiento excepto tú mismo? De la misma manera, el único que puede conocer los pensamientos de Dios, obviamente es el mismo Espíritu de Dios. Y esta es una clara referencia a la divinidad del Espíritu Santo. No como algunos dicen que el Espíritu Santo es una energía de Dios, una fuerza activa de Dios, de ninguna manera. El Espíritu Santo es Dios mismo, es el Espíritu de Dios, porque solo Dios puede conocerse a sí mismo, sus pensamientos. Entonces ahí tenemos la enseñanza del Espíritu Santo revelando su palabra a los discípulos, a los apóstoles, y ellos plasmándolo en lo que tenemos aquí, en la Santa Biblia. Por esa razón, en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido, Dios nos ha dado, Dios nos ha concedido. ¿De qué está hablando? Aquí Pablo está hablando de cómo podemos nosotros acceder a esta sabiduría, a este mensaje de la salvación de Dios, y accedemos a través de lo que Dios nos ha revelado, la Santa Biblia, la Santa Palabra del Señor. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios nos ha revelado por su Santo Espíritu, comunicó el mensaje a sus discípulos, a los apóstoles. Esto claramente lo dice también en San Juan 14:26. San Juan 14:26. Y luego Dios ha plasmado ese mensaje en la Santa Biblia para que tú y yo tengamos acceso a ella. Por eso, mis amados hermanos, este libro, la Santa Biblia, no es similar a cualquier libro escrito por los seres humanos. Este es un libro extraordinario, es la misma palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestros corazones, estimados hermanos. Por esa razón debemos escuchar, debemos leerla y debemos obedecer a la palabra del Señor. Es Dios mismo hablándonos a través de su santísima palabra, a través de su Santo Espíritu. En el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí está, es la palabra del Señor, llegando a cada uno de nosotros. Dios mismo dándonos entendimiento para comprender su mensaje. Por eso el Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, para que nosotros podamos entender y conocer la verdad de Dios, su mensaje, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Por esa razón la sabiduría humana es insuficiente, mis amados hermanos. En tercer y último lugar, la sabiduría humana es insuficiente porque no asimila, vuelvo a decir, no entiende el mensaje de Dios. Vuelvo a decir, ¿recuerda lo que significa filosofía? Amor a la sabiduría, disposición al saber. Vuelvo a decir, es paradójico, en el ser humano no hay esa voluntad, no hay esa disposición al saber de Dios, al conocimiento de Dios.
No la hay, lamentablemente. Y del versículo 14 al 16 nos habla de esto, que el hombre no puede asimilar el mensaje de Dios. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pienso yo que puedo concluir con una ilustración para entender este último punto. El pastor Martyn Lloyd-Jones, un pastor inglés, contó en cierta ocasión una historia acerca de William Wilberforce. William Wilberforce fue miembro del Parlamento inglés y defensor de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Wilberforce era cristiano. Él tenía un amigo también llamado William, de apellido Pitt. William Pitt, apodado el Joven, que una vez llegó a ser también primer ministro de Inglaterra. Ahora, como ustedes, algunos probablemente han leído a Martyn Lloyd-Jones y los escritos de Martyn Lloyd-Jones, algunos tal vez han leído algo sobre Wilberforce. Wilberforce se había convertido en un cristiano devoto, de todo corazón, mientras que su amigo William Pitt no era cristiano. Era cristiano de nombre, nominal, porque era la costumbre, como a veces hoy en día suele suceder con muchas personas. Entonces, William Wilberforce se esmeró, se esforzó para que su amigo William Pitt conozca a Cristo. William Pitt no quería saber nada de la fe de Wilberforce, hasta que un día Wilberforce logró que su amigo William Pitt vaya a la iglesia con él. William Wilberforce, contento, llevando a su amigo William Pitt a la iglesia. Y justo ese día estaba predicando el pastor Richard Cecil, un extraordinario predicador. Y Wilberforce cuenta que ese día era un día especial y el pastor Richard Cecil dio una magistral prédica acerca de la salvación en Cristo Jesús. Wilberforce estaba tan contento y tan maravillado con la prédica y él pensaba dentro de sí, wow, excelente prédica. Me pregunto, ¿qué estará pensando mi amigo Pitt? Seguramente Pitt va a entender el mensaje de la salvación. Amén, pastor Cecil. Amén, pastor Cecil. Siga predicando así. Al final terminó la prédica, una excelente prédica donde el pastor Richard Cecil explicó la obra de Cristo Jesús y la salvación en él. Y ni bien saliendo del templo, William Pitt se acerca a su amigo, a William Wilberforce, y le dice lo siguiente. ¿Sabes, Wilberforce? No tengo ni la menor idea de lo que ese hombre estuvo diciendo. No entendí nada. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede aquí en la Biblia, cuando dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Realmente la Biblia no se sorprende con la incredulidad. El Señor Jesucristo nunca se sorprendió con la incredulidad, porque la incredulidad es parte de nuestra naturaleza. Es nuestro estado natural ser incrédulos a las cosas de Dios. Es nuestra naturaleza estar separados de Dios, a menos que sea el Espíritu Santo que venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que tiene que convencernos. ¿Y cómo lo logra? A través de la palabra de Dios, a través de su espada. Esta Biblia es la espada del Espíritu Santo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos muestra tal cual somos. Amados hermanos, nosotros antes de conocer a Cristo también estábamos igual que William Pitt.
¿Cuántas veces nos han hablado de Cristo? No entendíamos. ¿Cuántas veces nos invitaron a la iglesia? Y realmente era muchas veces incomprensible lo que el predicador hablaba. Y no comprendíamos. No teníamos esa disposición para la verdad de Dios. Hasta que el Señor, bendito sea su nombre, hasta que su Espíritu Santo llegó a nuestros corazones y nos convenció. Abrió nuestros ojos y pudimos ver la grandeza de la majestad del Señor y la bajeza de nuestra condición, y que Él vino a salvarnos a nosotros. Por esa razón, mis amados hermanos, la gente no nos entiende. El versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, es decir, tenemos una cosmovisión para comprender lo que sucede, pero Él no es juzgado de nadie. Cuando dice que el cristiano no es juzgado de nadie, quiere decir que el cristiano no va a ser correctamente comprendido, no va a ser entendido. La gente no nos va a entender. El que no conoce al Señor no va a entender por qué nuestra devoción y nuestro afán de congregarnos, de tratar de estar unidos los domingos, todos los domingos. El que no conoce a Dios no va a poder comprender la importancia vital de la Biblia y de la oración. No va a poder entender la vida del cristiano. Y termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice la mente de Cristo, se refiere a la Biblia, los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la Santa Biblia. La sabiduría humana es insuficiente porque jamás va a producir fe en el corazón. Es solamente Dios produciendo fe en nuestros corazones. La sabiduría humana es totalmente insuficiente, mis amados hermanos, porque no es el medio por el cual Dios va a transmitir su mensaje. Es a través de su Espíritu Santo, a través de la Biblia. La sabiduría es insuficiente, una vez más, porque el hombre no puede asimilar, no puede comprender el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz, a menos que el Espíritu Santo poderosamente ingrese a nuestras vidas. Y esa es mi súplica, hermanos, que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestras vidas y nos dé el entendimiento de la gracia de Dios. Antes de ello, nos dé el entendimiento de nuestra terrible situación, de nuestra desoladora situación sin Cristo Jesús. No es un asunto simplemente de que tenemos enfermedades, no es un asunto simplemente de que las cosas nos van mal en la vida. No. Eso son evidencias, es algo terrible que está en el fondo. Alejados de Dios, separados de Dios. Él mismo lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor nos permita conocer esa verdad, esa honesta verdad, que estamos perdidos. A menos que arrepentidos, vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y nos abracemos de Él y le digamos, Señor Jesús, perdóname, sálvame por tu muerte en la cruz del Calvario. Yo tengo vida porque tú ocupaste mi lugar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que hemos meditado en esta mañana. Bendito seas tú, alabado sea tu santo nombre. La sabiduría humana, Señor, nuestra sabiduría terrenal es eso, Señor. Sabiduría temporal, sabiduría terrenal e imperfecta. Tiene sus deficiencias, Padre. Por lo tanto, no puede producir fe. Nuestra fe no puede estar basada en la sabiduría terrenal. Nuestra fe debe estar basada en tu palabra, en tu santa palabra. Oh Señor, gracias, Padre, porque antes no conocíamos, antes no entendíamos, Señor, realmente nuestra condición delante de ti. Y por esa misma razón no te apreciábamos, Señor Jesús. No veíamos lo extraordinario, lo grandioso y lo necesario que eras para nosotros. Porque honestamente, Señor, creíamos que no necesitábamos un Salvador. Pero entendiendo la verdad de tu palabra, haciendo una evaluación honesta de nosotros, entendemos nuestra desgracia. Allí recién tiene sentido Cristo Jesús y su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Permite, Señor, que esta verdad también pueda llegar al corazón de tantas personas que aún no te conocen, Señor. Que tal vez, Señor, consideran que tu palabra, el Evangelio, la vida cristiana es un absurdo, es algo innecesario, porque no te conocen a ti, porque no conocen, Señor,
que están camino a la ruina, camino a la destrucción, a menos que vengan arrepentidos a ti. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Oh bendito Señor, oro para que tú, Señor, con tu Santo Espíritu toques corazones y las personas que no te conocen vengan a tus pies, Señor. También, Señor, suplico por nosotros, por la iglesia en general. Oh bendito Señor, que nos ayude, Señor, Padre, a valorar y atesorar tu palabra, Señor, como lo que realmente es tu palabra, tu voz. Ayúdanos, bendito Señor. Gracias, porque si entendemos algo de tu palabra, no es porque seamos más inteligentes que los demás, de ninguna manera, es solamente por tu misericordia que nos lo permites entender. Alabado seas tú, Señor. Bendice a todos, a toda tu iglesia, a todas las personas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, que tengan un buen día. Que Dios les bendiga.